Pasemos a nuestro siguiente tema porque ya está con nosotros nuestra invitada en el estudio. Ella es Luz Arredondo. La historia de Luz es una historia en la que ella está peleando la custodia de su hijo, una historia bastante complicada. Y bueno, el día de hoy está con nosotros para platicarnos y pues hacer este llamado a las autoridades por que le otorguen la custodia de su pequeño. ¿Cómo estás, Luz? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Bienvenida, platícanos. Pues en realidad ha sido todo un viacrucis esta situación, porque así yo soy una de muchas mamás, seguramente allá afuera, en las que por temas de pandemia la situación se ha vuelto muchísimo más complicada. Yo tenía a Luca, que así se llama mi hijo, en periodo vacacional de COVID 2019, Semana Santa. Voy por él y simplemente el papá me deja afuera de la puerta sin volvérmelo a entregar, sin ninguna explicación, sin volver a contestar a mis llamadas. Y es cuando me voy enterando de toda esta enredada historia en donde yo no tenía conocimiento de nada y en donde un tribunal, al parecer, puede otorgar una guarda y custodia sin que se me notifique. Es así como empieza mi lucha a nivel legal. Y entonces promuevo, primero, pues, sustracción de menor, porque él no tenía la guarda y custodia desde mi conocimiento. ¿Cuántos años tiene tu hijo? En ese momento tenía 5, hoy ya tiene 7. Ha pasado años, 5 meses. Y entiendo que lo que él hace es que hace todo el trámite legal sin que tú te des cuenta y en el momento en el que él ya logra tener la custodia, ya no te lo regresa. Es correcto, pero yo me doy cuenta ya hasta que denuncio por sustracción de menor y ahí es donde él me hace el favor de notificarme la sentencia, porque justamente estábamos en épocas de pandemia y todos los términos y no había notificaciones. Me amparo, pero pues esta suspensión de términos hizo muy aletargado el procedimiento. Nos fuimos a tribunal de alzada, en donde me amparan y protegen, y tan estaban las irregularidades que revocan todo el procedimiento que ya había hecho papá. Es decir, le retiran la custodia. Es correcto. Más bien, lo que él estaba pretendiendo, le dicen, sabes que tiene que volver a empezar el procedimiento toda vez que está mal hecho. Por lo que entonces la guarda y custodia regresaría a mí. El problema es que yo no logro hacer ver que las autoridades a nivel familiar, en este caso en el segundo juzgado familiar, entiendan esa situación. Y hay muchas cosas que ahorita están en la mesa y que me gustaría expresar. Una, el interés superior del menor, que yo soy la primera en velar el interés de mi hijo. Y el segundo es tiempos COVID. ¿A qué me refiero con esto? A que la autoridad federal le determina al juzgado familiar que tiene que haber un regreso paulatino porque ya ha pasado 1 año, 5 meses mi niño exclusivamente con papá, alienado. ¿Qué significa? Que en su pensamiento y en su realidad, para él yo lo abandoné, para él yo no lo quiero. Y la segunda es que por temas COVID, el niño no puede tener visitas presenciales conmigo. Sin embargo, y es algo que yo he querido hacerle mucho hincapié a la autoridad familiar, es que ya tenemos un protocolo de reinicio de clases. ¿Esto qué significa? Que tenemos a mi niño en convivencia lunes y miércoles con alrededor de 15 personas entre alumnos y personal docente de su escuela que pueden convivir con él. Pero yo, hasta la fecha, después de años, 5 meses, no me permiten estar sola con él, cuando no ha existido ninguna causal, ninguna sentencia, ninguna autoridad que determine que yo no soy una persona apta para convivir con él. Y esto creo que es importante que la autoridad retome y concientice lo que está haciendo, porque el daño que están causándole a mi hijo específicamente es un daño que no va a ser reparable fácilmente, adicional al mío, porque esta manera de violentarme por parte del papá de Luca a través de mi hijo tampoco ha sido fácil de sobrellevar este 1 año y medio. ¿Él vivía contigo la mayor parte del tiempo y solamente veía los fines de semana a su papá? No, teníamos yo permitía visitas bastante recurrentes. Pero no había una custodia todavía legal definida. Sí,
Ya Pues la existía tenías una tú. custodia definida en la que yo la tenía, pero yo era permisiva en las visitas. Y en Yo este sí, caso no podría vincularse como un rapto del o menor, sustracción de menor, es dado correcto, que sí. tú eras la persona que tenía la guardia y custodia y obviamente le permitías, ¿no? Obviamente con esta flexibilidad que tú comentas, en términos legales, sin entenderlo, él está secuestrando porque él no tenía la custodia. Pero Entonces, recuerda, o sea, sí, pero él a mis espaldas es cuando tramita el juicio. Por eso es que él se sentía muy confiado. Cuando logro revocar todo el procedimiento, es lo que yo intento en todo momento de hacerle ver a la juez. Que yo tengo, que por un vicio de procedimiento, sí, el niño tenía que regresar, porque ahora tengo una vaguedad legal en la que yo tengo la guarda y custodia legal y él tiene al niño físicamente. Eso es lo que te iba a preguntar, porque tú nos decías, yo logro revocar, pero ¿por qué no te lo devuelve? O sea, ¿en qué momento sucedió eso y cuánto tiempo ha pasado y por qué no ha regresado el niño? Cuando logro revocar todo el procedimiento es el 21 de julio de este año, de 2021. Y a partir de ahí no he logrado que la autoridad familiar logre ver que tendría que estar conmigo. O sea, han pasado casi 2 meses y no se ha cumplido con lo que se debió realizar legalmente. Es correcto. ¿Por qué? Te comentaba, por el interés superior del menor, al decir que podrían causarle un daño psicológico grave al retirarlo del domicilio de papá. Esa es la justificación. Esa es la justificación. Sin embargo, también no hay ninguna otra determinación con el que el niño peligre a mi lado, porque el niño ha estado en convivencia conmigo. Y entonces no comprendo cuál es el argumento de la autoridad para negarme esa convivencia. ¿Hay un periodo que hayan establecido las autoridades que te hayan dicho, de aquí a 6 meses ya se va a ir contigo completamente? Eso es en lo que está fallando la autoridad, justamente. La autoridad federal le determina que dicte una serie de medidas y un tiempo para que pueda retornar a casa. Y la autoridad es omisa. Simplemente lo que hace es ordenar que se nos hagan estudios psicológicos a mí, a mi pequeño y al papá. Que me parece maravilloso, porque creo que en la medida en que nosotros podamos determinar nuestra salud mental para poder ejercer de manera efectiva nuestros derechos y nuestras obligaciones con el menor. Sin embargo, el papá se acaba de amparar para que no le hagan el estudio psicológico a Luca. Y entonces tenemos un nudo de botella, y ni para adelante ni para atrás. Es por eso que hoy me animo a venir aquí, porque es necesario que las autoridades se pongan las pilas y se pongan de verdad a estudiar el tema a profundidad. Confunden muchísimo el interés superior del menor con la jerarquización de derechos. ¿A qué me refiero? En el principio es un paraguas que sostiene todos los derechos de los menores en igualdad de condiciones. No significa que se jerarquice uno por encima del otro. No está el derecho de salud por encima del derecho de convivencia con su madre. Tampoco el de derecho a la educación. Y es lo que te decía, se me hace ilógico pensar que mi hijo ya va a clases y que convive con otras personas antes de convivir conmigo. Luz, tú nos decías que ya puedes ver a tu pequeño, pero nos decías que no sola. O sea, ¿en qué condiciones te permiten verlo? Me lo permiten ver a través de una plataforma de Zoom con una no es psicóloga, ni presencial. ni siquiera presencial, y vigilada ante una psicóloga. Yo no me aparto. Si eso es para el bienestar de Luca, estoy de acuerdo. El problema es que el vínculo se ha venido deteriorando por esta alineación. Si vemos los reportes desde que empezamos visitas virtuales, el niño era muchísimo más participativo. Se quedaba la hora completa. Si de por sí es bien complicado, después de tener una educación completamente en línea, que los niños adicional inviertan una hora más, como mamá me partía el alma para quedarme y para hacer actividades y para disfrazarme y para estar ahí, para decirle que yo lo amo todos los días y que mi amor no nada más es una hora a la semana. Pero evidentemente al conocer la noticia el papá de que todo el procedimiento se había venido abajo, la alineación y la manipulación se fue exorbitante. Tan es así que hoy mi hijo no quiere convivir conmigo. Hoy entra y se va a los 3-7 minutos. Claro, ahí es importante para toda la gente que nos está viendo, pues Luca es un pequeñito, dejó de verte cuando tenía 5 años, ahora tiene 7 años, es un chiquito que aunque entiende, aunque ve y todo, pues finalmente está en una edad en la que
si su papá le dice algo, si su mamá le dice algo, obviamente es fácil de manipular y como tú decías, no sabemos a ciencia cierta cuál es la historia que él tiene en su mente en el momento en el que ya no regresó contigo, ¿no? Sí, y sobre todo en las convivencias y también en colaboración de la misma psicóloga, he tratado como de, vamos a solucionarlo, o sea, hablemos del tema, pero la cerrazón y el mecanismo de defensa es no hablar de nada. O sea, hoy él cumplió años recientemente, el 6 de septiembre, y yo le preparé una mini fiesta virtual de los Avengers. Está tan cerrado a recibir cosas de mamá que ni siquiera estaba interesado en la fiesta, en su velita del pastel o incluso en abrir un regalo en manera remota. No tengo posibilidades de resarcir el vínculo a distancia. Y eso es algo que quiero hacer hincapié a las autoridades. Yo necesito conectar con mi hijo, yo necesito abrazarlo, yo necesito que él sepa que mamá lo ama. Luz, pues qué difícil situación en la que te encuentras. Ahí está el llamado público a las autoridades. Esta es una historia que quizá detrás del escritorio, quizá en el momento en el que alguien emite una sentencia, le va dando seguimiento, a veces se vuelve uno frío con tantos casos que tiene y no ve más allá, ¿no?, de la situación emocional y la destrucción o las complicaciones que puede causar a lo largo de la vida, en este caso de Luca, en el caso tuyo, que como bien dices, seguramente les llevará un tiempo importante recuperarlo y aún no sabemos cuánto tiempo va a pasar para que tú puedas estar con él. Yo me uno a esta indignación que tú dices porque al final de cuentas entiendo esta parte que dices, no es posible que mi hijo vaya a la escuela físicamente y ni siquiera pueda yo verlo, yo lo tenga que ver vía Zoom. Disculpa, Luz, ¿y tú tienes algún conocimiento de las pruebas físicas y psicológicas que se le han hecho a Luca? Porque quiero entender que también de una u otra manera su papá se va a amparar en decir en el buen estado en el que él está. Entonces, ¿tú conoces todo este procedimiento que se le ha dado? Digo, si dices que para poderlo ver vía Zoom debe de estar con su psicóloga, me imagino que deben de tener muy marcado todos estos análisis. ¿Y te los han hecho llegar, los han podido cruzar con con tus abogados que te están acompañando o realmente desconocen? O sea, he estado muy de cerca al pendiente, pero volvemos a lo mismo, las autoridades siguen confundiendo. Ejemplo, al niño se le han hecho entrevistas por parte de la juez y de los mismos psicólogos que pertenecen al tribunal, pero una entrevista no es una prueba psicológica. Entendamos que hay tests, hay dibujos, hay una serie de formularios que son muy específicos para determinar el grado emocional en el que está mi hijo, que no se le ha practicado y que hoy papá no permite que se le practiquen, justamente por el temor a evidenciar esta manipulación. Y entonces estoy desesperada porque ¿cómo demuestro esta situación sin que permita que se le analice emocional y psicológicamente? Luz, ¿en qué tribunal está el caso? Está en el segundo juzgado familiar del Distrito de Puebla. Bien, pues ahí está la historia, Luz. No sé si quieres agregar algo. Sí, me gustaría agregar algo bien importante. A veces nosotros como mujeres o como personas no identificamos o tenemos muchas ganas de avanzar en temas de violencia emocional, psicológica como mujeres. ¿Y a qué voy? A invitar a todas las mujeres a que entendamos que la violencia nunca se detiene. Siempre va en escalada. Y yo pensé que la violencia que yo tenía dentro de mi matrimonio iba a cesar una vez que nos divorciáramos. La realidad es que no. La realidad es que hoy tengo algo que se llama violencia vicaria y que es muy poco conocida. ¿Qué es? Es la violencia que ejerce este señor, me ejerce a mí a través de mi chiquito y que hoy las víctimas es él primordialmente y secundariamente yo. Y me gustaría que todas las mujeres que están allá afuera, que se identifican y que les van diciendo estas cosas como te voy a quitar al niño, no lo vas a volver a ver, o que empiezan a ver que a través del menor empiezan a estas figuras de no te quiero, que pongan mucha atención y que tiene nombre, se llama violencia vicaria y que hay muchas maneras de detenerla antes de llegar a esto. Pues ahí está este duro mensaje, Luz, porque la realidad es que pues, nos estampa contra la puerta, ¿no? A muchas mujeres que seguramente te están escuchando,
Muchas gracias por venirnos a acompañar, a compartir tu historia, gracias por la confianza y esperamos que las autoridades pues se pongan las pilas y se pongan Dejen a trabajar. de poner pretextos, ¿no? Sí. Digo, creo que a todos nos tomó por sorpresa también el tema de la pandemia, creo que todos han venido agilizando sus procesos y hoy ya no puede ser una justificación para retrasar o no fijar fechas exactas, ¿no? Para algunos términos legales dicen tienes hasta 120 días de uno o de otro juzgado y en este caso, como bien lo dice Luz, no hay una certeza de cuántos días tienen los juzgados en la ciudad de Puebla para hacerlo. Entonces creo que también es necesario hacer un llamado a las autoridades que revisen el caso, que tengan y que acaten las sentencias que ya hay de un nivel jerárquico más alto para evitar este tipo de problemas, ¿no? Porque al final pues, es una afectación a un menor que obviamente se está dañando de manera indirecta al asegurar que su mamá lo termina abandonando. Y creo que al final pues tampoco es de esa manera, porque hoy por eso Luz nos acompaña para poder expresar que pues obviamente no fue de esa manera en la que el papá está trabajando a Luca y que pues que no debe de seguir así, ¿no? Y que el mejor ambiente para un niño y más en pandemia es que pueda estar con la tranquilidad de sus padres, si no bien juntos, sí en un entorno saludable donde no haya un conflicto y que pues si bien acepten ambas partes poderse ver en algún momento, ¿no? Es por la salud de los niños, al final ya sabemos que no es una relación entre tú y él, pero es la salud de los niños y en verdad a las autoridades que hagan algo, que acaten y que solucionen los problemas. Si hay un orden legal, que en verdad que lo sigan y que lo respeten. Muchas gracias, Luz. Muchas gracias. Me gustaría solo decirle a Luca que mamá lo ama y que jamás, jamás va a dejar de amarlo, pase lo que pase. Muchas gracias por el espacio. Ojalá Luca nos esté viendo por ahí.